Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Este video trata de la segunda parte del tema de integral de líneas que estábamos o que habíamos iniciado la clase anterior. En este caso vamos a entrar en un tipo de integral de línea que es aquel que mide la integral de línea de una función f a lo largo de una curva c, pero cuando vamos a integrar respecto a x o respecto a y. Antes lo hacíamos la integral a lo largo de la curva c y un ds. Entonces había que calcular ahí la, la, la distancia de la curva C o el recorrido de la curva C. Aquí es un poco diferente porque vamos a integrar respecto a X o respecto a Y. Entonces aparecen estas ecuaciones 5 y 6 que sería la integral respecto a la curva de la función f de xy, pero respecto a X. Y la integral sobre la curva C de la función f de xy respecto a Y. Entonces vamos a ver que esas formulitas 5 y 6 se denominan integral de línea con respecto a la longitud de arco. Eso sí, en una de las direcciones, ya sea respecto al eje X o respecto al eje Y. Entonces aquí pues nosotros vamos a tener siempre nuestra curva parametrizada. Esto quiere decir que la X y la Y van a depender de un parámetro t. Entonces vamos a tener que X igual a X de t, en cuyo caso de x respecto a t, la derivada de x respecto a t sería x' respecto a t, ¿verdad? Y también vamos a tener que y es igual a un yt, que si yo derivo de derivo a y respecto a t, pues obtengo y' de t. Entonces ahí podemos despejar también que de y es y' de t de t. De esta forma las formulitas 5 y 6 se nos convierten en las 7, que sería la integral de línea respecto a c de la función f de x, va a ser igual a la integral de a hasta b, que es el recorrido que hace la curva c, parametrizada, ¿verdad? Aquí iría el valor de t, de a hasta b, de la función evaluada en xt, yt, y sustituimos este de x por x' de t de t. Lo mismo en la integral respecto a y, sustituimos ese y por y' de t. Una observación importante es que a menudo las integrales de línea respecto a x y respecto a y pueden aparecer juntas. Entonces aparecería la integral respecto a c de la función p de x y de x más la integral respecto a c de la función q de x y de y. Entonces vean que aquí estaría la de x y la de y. Cuando eso pasa, generalmente uno puede meterlo en una sola integral y dejar solamente la integral respecto a la curva c de la función p de x, y respecto a x, más la función q respecto a de y, ¿de acuerdo? Para facilitar la notación, para efectos de notación. Igual, si en el ejercicio les aparece una sola integral, respecto a c de p de x y q de y, pueden separarlo en dos. Ustedes ya saben que también pueden separarlo en dos para realizar el cálculo. Recuerden que la curva siempre va a estar parametrizada. Esta ecuación 8 va a ser muy importante y es la que vamos a utilizar nosotros de ahora en adelante para parametrizar cuando tenemos una función que es igual a una línea recta. Por ejemplo, nótense aquí la figura 7, donde tengo una curva para parametrizar, o una curva que debo parametrizar, y sobre la cual voy a tener que calcular una integral de línea. Entonces vemos que la curva se divide en dos, ¿verdad? Una C2, que sería esta parábola que abre a la izquierda. Esta es donde aparece la y cuadrado, ¿verdad? Y tengo también acá una C1 que corresponde a esta línea recta que va desde el punto menos 5, menos 3 hasta el punto 0,2. Cuando vayamos a utilizar una línea recta, lo podemos hacer usando la ecuación 8. La ecuación 8 tiene una gran ventaja y es que nos va a quedar variando siempre para t entre 0 y 1. Entonces, cuando voy a calcular la integral, voy a calcular la integral siempre entre 0 y 1. Ya no me preocupo más de dónde a dónde voy a tener que ir a calcular la integral si la parametrizo de esta forma, si realizo la parametrización de esta forma. Es muy simple. Una curva RT que define una función lineal, la puedo escribir siempre como 1 menos t por R0, que sería el punto inicial, menos 5, 3, más t multiplicado por R1, que sería el punto final de la recta o de la línea, que sería en este caso 0,2. Entonces, como vemos aquí,
si yo multiplico y si aplico esa parametrización en el ejemplo 4, vean el resultado que vamos a obtener. Dice, evalúe la integral de línea sobre la curva C de y2 de x más x de y. Entonces vean que aquí aparecen juntas, ¿verdad? Pero estamos haciendo el cálculo de la integral de esa función sobre la curva, pero respecto a x y después respecto a y. La curva la dividimos en dos, el segmento que pasa por el segmento de línea pasa por el punto menos 5, menos 3, 0, 2, y la curva C que corresponde a una parábola x igual 4 más y a la 2. Entonces ven que la y es la que está ahí elevada al cuadrado. Y vean que en este caso yo puedo hacer variar ahí la curva, bueno, igual va desde el punto menos 5, menos 3 hasta 0,2. Eso quiere decir que la variación en y la podemos medir desde menos 3 hasta 2, ¿verdad? Sería la variación aquí respecto al eje Y. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, vean cómo queda esta línea recta si la parametrizamos, esta C1, cómo quedaría C1 si la parametrizamos usando esta formulita 8. Nos va a quedar 1 menos t multiplicada por R0. ¿R0 quién es? El punto menos 5, menos 3, más t que multiplica a R1, que sería el punto 0,2. Entonces, nótense que aquí la parametrización nos quedaría, o las parametrizaciones, recuerden que es la coordenada x, coordenada y, en términos de t. Aquí yo tendría que multiplicar la constante 1 menos t por menos 5. Y después sumarle la primera componente de ese otro vector que esté por 0. Entonces me queda 0. Entonces vean que aquí en la primera componente lo que nos queda es menos 5 más t, ¿verdad? Porque nos quedaría 1 menos t multiplicado por menos 5. Entonces menos 5 multiplica 1 me da menos 5. Menos 5 multiplica menos t me da menos 5t, ¿verdad? Aquí me faltó un 5, perdón. Menos 5t. Coma. La coordenada. Y aquí corrigiendo entonces sería menos 5 más 5t, ¿verdad? Y ahora la coordenada en y, que sería 1 menos t multiplicado por menos 3, y a eso le vamos a tener que sumar t multiplicado por 2, o sea 2t. Vamos a ver cuánto nos queda menos 3 multiplicado por 1 menos t. Me quedaría menos 3 por 1, menos 3, y menos 3 por menos t. Menos 3 por menos t me queda más 3t. Pero eso hay que sumarle también estos 2t de aquí. Entonces aquí nos quedaría más 5t. Cierro. Entonces, vean que aquí está la coordenada en x, que sería 5t menos 5, ordenando ahí, empezando con t, y y, la coordenada en y, que sería 5t menos 3. ¿Para qué? ¿Para qué valores de t? Para t que varía entre 0 y 1. Ya parametrizamos la curva C1. Aquí está la curva C1. En este caso, recuerden que como estoy haciendo la integral de línea respecto a x y respecto a y, entonces nosotros necesitamos calcular de x y de y. Entonces, vean que si yo derivo de x respecto a t, va a quedar 5. Entonces el dt pasa a multiplicar y entonces me queda que dx es igual a 5 dt. Y en y también derivo y respecto a t. ¿Cómo me queda la derivada de esto respecto a t? 5, ¿verdad? Entonces dy es igual a 5 dt, que tenemos por acá. Sustituyendo para esa primera integral sobre la curva C1 de y2 de x más x de y, el y a la 2 en este caso corresponde a 5t menos 3. Hay que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el de x, que era 5 de t. Después, el x corresponde a 5t menos 5 multiplicado por el t de y, que no era otra cosa que 5 de t. ¿De acuerdo? Y entonces nos queda elevar este al cuadrado, distribuir por el 5, y al final nos va a quedar, no es la integral respecto a t, todo es la integral respecto a t, me queda la integral de este polinomio de grado 2, ¿verdad?
sería subirle el exponente 1 aquí, t a la 3 entre 3, t a la 2 entre 2 y 4t. Y hay que evaluarlo de 0 a 1, con lo cual obtenemos menos 5 sextos. Y ese sería el valor de la integral sobre la curva C1. Todavía nos falta sobre la curva C2, porque la integral que nos están pidiendo es sobre toda esta curva. Para la curva C2, como es una parábola, solo que en este caso una parábola que abre a la izquierda, vamos a considerar a y igual y, porque y es la que está elevada al cuadrado. Entonces, en esta parametrización, nosotros vamos a considerar y igual y entonces x sería igual a 4 menos x a la 2, que es la parábola que nos están dando. Y como y es el parámetro que va a aparecer, yo necesito saber cómo varía esta parábola respecto a y. Bueno, ya vimos que va desde el punto menos 3 hasta 2 respecto a y, ¿verdad? Lo marcamos aquí en la gráfica, donde esta parábola podemos ver que respecto a y se mueve desde menos 3 hasta 2. Recordemos que en esta parametrización, si la parábola fuese respecto a x, el que está al cuadrado, ¿verdad? Y o sea que abre, es una parábola de las que abre hacia arriba o hacia abajo, entonces nosotros colocaríamos más bien x igual a x al cuadrado y la y me va a quedar en términos de la x al cuadrado más algo, ¿verdad? Pero aquí es de las que abren hacia la izquierda, por eso se parametriza de esta forma. Entonces, igual, de aquí nosotros también podemos calcular el de x. El de x de t, la derivada de x respecto a t, sería la derivada, bueno, la derivada de x respecto a y en este caso, va a ser respecto a la variable, ¿verdad? Que en este caso, o el parámetro que es y, en este caso, sería la derivada de 4 es 0 y la derivada de menos 2y me queda menos 2y de y, ¿verdad? Entonces, aquí sería la derivada respecto a x, el de x, y la derivada de y sería 1, ¿verdad? La derivada de y es igual a de y. Entonces, la integral sobre la curva 2, sustituimos y al cuadrado, pero como y vale y, entonces me queda el mismo y al cuadrado, y sustituyo el x. ¿Quién es x? 4 menos y a la 2 en el x. Aquí faltaba sustituir por todavía el de x. El de x es menos 2y de y. Y aquí el de y es igual a de y. Uniendo estos dos me va a quedar un polinomio de grado 3, fácil de integrar, ¿verdad? La integral de y a la 3, y a la 4 entre 4. Entonces aquí me va a quedar un 2 entre 4 que se simplifica y por eso me queda menos un medio. Este queda y a la 3 entre 3 y el 4 sería 4y. Esto integrado ¿de dónde? De menos 3 a 2, ¿verdad? Que era como cambiaba la y. Y esto nos va a quedar 40 por 5 medios. Este sería el resultado de esa integral. Una observación importante que vamos a hacer a este punto es que, por ejemplo, acá nosotros vean que las flechitas nos indican la orientación que tiene la curva sobre la cual nosotros queremos integrar respecto a la curva C. Entonces vean que la curva C2, que es la parábola, empiezo desde el punto menos 5, menos 3 y voy hacia arriba hasta el punto 0,2. Esa es la trayectoria que llevo en esa curva C2. La curva C1 voy desde el punto menos 5, menos 3 hasta el punto 0,2 también. No es difícil verificar si ustedes en lugar de considerar la curva de menos 5 a menos 3 la consideran de 0 a 2, perdón, de menos 5, menos 3 a 0,2, la consideran en la otra dirección, en el otro sentido, esto es inicio de 0,2 y termino en menos 5,3, tomo este como R0 y el menos 5, menos 3 lo tomo como R1, lo único que cambia es el signo del resultado de la integral que obtenemos. Entonces ahí ustedes pueden verificar rápidamente con esa línea recta que las parametrizaciones nos cambian de esta forma y cuando obtengo el valor de la integral indicando con un menos C1 que cambié la orientación, obtengo el mismo valor de 5 sextos, pero ahora positivo. Si voy en esa dirección, obtendría el valor de esa integral positivo, mientras que antes habíamos obtenido menos 5 sextos, lo habíamos obtenido negativo. Entonces, respecto a la orientación lo que nos va a cambiar es el signo
del resultado de la integral que vamos a obtener. Aquí en una curva como esta C que se muestra en la figura 8, nosotros que vemos que vamos del punto A hasta B, sería la curva C. La curva menos C es cuando me muevo en dirección de B a A, sobre el mismo recorrido, pero de B a A. El efecto que eso va a tener en la integral sobre menos C, es que me va a quedar la misma integral de C, pero con signo contrario. Entonces le agregamos un menos acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente nada más con respecto a la orientación, que sí cuenta. Vamos a hablar de ahora de integral de línea, pero en el espacio. Entonces ya abandonamos el plano R2 y pasamos a R3. Vamos a tener igual nuestra curva parametrizada en términos de t, tanto la x, la y como la z, y un t que varía entre a y b. ¿Okay? Mi curva sería RT y está, o se forma de las diferentes componentes que ya vimos aquí. La integral de línea a lo largo de la curva C de la función f de x, y, z ds, ahora sí ya no es la integral de línea solo respecto a la componente x o respecto a la componente y, sino es ds como las teníamos originalmente, corresponde a esta formulita 9, equivalente a la que teníamos para R2, equivalente, pero con las adaptaciones para R3, ¿verdad? F lo vamos a evaluar ahora en el xt, yt y zt, y el ds, recuerden que era como calcular un jacobiano, hay que sustituirlo por la longitud de nuestra curva, que estaría dada por la raíz cuadrada de la derivada de la componente x al cuadrado, la derivada de la componente y al cuadrado, y la derivada de la componente z, también elevada al cuadrado. Esto eventualmente lo podríamos resumir o dar en una forma más compacta, indicando que f evaluado en xt, yt, zt no es otra cosa que f evaluado en r de t, porque estos puntos xt, yt, zt corresponden a la curva. Entonces sería f evaluado en la curva rt, y esta integral no es otra cosa que la norma del R', la norma de R'. ¿R', ¿quién es? Derivo cada una de las componentes, derivo la componente X, componente Y, componente Z, y la norma es la raíz cuadrada de cada una de esas componentes elevado al cuadrado. Recuerden que el caso especial donde la curva, considero como función f A1, entonces la integral sobre C de 1 de S no es otra cosa que la longitud de la curva C. Este es un caso especial, ¿verdad? También pasaba en R2. Si f, la función era 1, y yo hago la integral sobre C de ds, lo que estamos calculando es la longitud que tiene nuestra curva en el plano. Y ahora en R3, pues la magnitud, o la longitud, perdón, que tiene nuestra curva en R3, perdón. Igual que como sucede en R2, hay veces la curva en C está dada por, digamos, el aporte en X, dado por la función P, Q, Q que es la función que aporta en Y R que aporta en Z. Entonces, nosotros igual esta integral, ¿verdad? No es otra cosa que la integral de cada una de las componentes, la integral de la componente en X, la integral de la componente en Y, la integral de la componente Z, tal cual lo hacíamos también en R2. Pero ahorita vamos a ir viendo los diferentes ejemplos. Entonces, vean la curva en el espacio. En esta curva C se encuentra ya en el espacio, o sea que cada punto de esta curva tiene un valor X, un valor en Y, un valor en Z. Lo que queremos es hacer depender ese punto x, y, z de un parámetro t. Entonces, en el ejemplo 5 nos pide integrar sobre C la función y por sen de z de S, donde se dice que es la hélice circular dada por la ecuación y igual cos de t
x igual cos de t, y igual sin de t y z igual t. Entonces ven que ya la curva está parametrizada. Y me dicen que t varía entre 0 y 2pi. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener simplemente que sustituir. La curva c va de t que va de 0 a 2pi. Entonces, integro de 0 a 2pi. Y corresponde a sen de t. Sen de z sería sen de t, porque z vale t. Y el ds, recuerden que lo sustituimos por la longitud de la curva, que es la derivada de x respecto a t. En este caso me quedaría sen de t elevado al cuadrado, entonces sen cuadrado, más dy de t sería la derivada del seno, que es coseno, elevado al cuadrado, cos cuadrado, y la z que es igual a t, si la derivo respecto a t me da 1 elevado al cuadrado. Recuerden que sen cuadrado más cos cuadrado siempre es 1, ¿verdad? Por formulita trigonométrica, sen cuadrado, cos cuadrado siempre es igual a 1. Entonces aquí lo que nos queda es 1 más 1, que sería raíz de 2, ¿verdad? Raíz de 2 dentro de la raíz. Y vean que aquí ya esta raíz la sacamos de la integral por ser una constante. Y lo que nos va a quedar es integrar seno al cuadrado. Para integrar seno al cuadrado usamos esta formulita trigonométrica que nos permite linealizarla, porque seno al cuadrado no tiene integral directa, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo integrar seno, no seno al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es linealizarlo a través de esta formulita que es igual al seno al cuadrado. Esta formulita es 1 medio menos 1 medio de cos de 2t. Y claro, entonces ahora la integral sería la integral de 1 medio menos la integral de 1 medio coseno de 2t. Y coseno de 2t ya está lineal, no cuadrático como este. Entonces aquí es fácil integrar coseno de 2t, porque sería la integral del coseno, que es seno de 2t, sobre 2. Eso de una sustitución que vamos a tener que hacer para que no nos quede 2t, sino que nos quede un u, por ejemplo, haciendo una sustitución, u igual a 2t, du sería igual a 2 de t, entonces ese 2 pasa a dividir al du. Y entonces por eso es que nos queda sen de 2t entre 2. Y entonces aquí evaluamos esa primitiva, ese valor de la integral esa integral que nos dio, la evaluamos entre 0 y 2pi y vamos a obtener que este resultado es igual a raíz de 2pi. En el ejemplo 6 vemos un ejemplo donde vamos a calcular la integral de línea de los aportes respecto a x, respecto a z y respecto a y, perdón, y después respecto a z. Entonces vamos a hacer esta integral de línea sobre c de y de x, z de y x de z, donde c es una constante, c es una curva que consta de dos segmentos rectilíneos, C1 y C2. C1 es la línea que pasa por 2, 0, 0 y 3, 4, 5, sería la línea C1, y después la C2 pasa del punto 3, 4, 5 a 3, 4, 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar siempre nuestra formulilla de parametrización para líneas rectas. Recuerden que aquí sería 1 menos t multiplicado por el R0, que es 2, 0, 0, y t multiplicado por el R1. Entonces, nótense que esto quedan aquí dos vectores de R3, ¿verdad? El primero va a ser 1 menos t por 2, ¿verdad? 1 menos t por 2, y a eso hay que sumarle 3t. Entonces aquí nos va a quedar 2 menos 2t más 3t, y eso es igual a 2 más t. Que el menos 2t de aquí se suma con el 3t y nos queda solamente un t positivo. 1 menos t, ahora lo multiplico por 0, queda 0, y entonces el aporte solo va a estar dado por este segundo vector, que es 4t. 1 menos t se multiplica aquí por 0, desaparece, y me queda solo el aporte de 5t. Entonces ya nosotros tenemos parametrizados x, y y z. X sería igual a 2t, y es igual a 4t, y z es igual a 5t. ¿Cuál es la ventaja? Mi t ahora varía entre 0 y 1. Y entonces cuando voy a integrar sobre C1, voy a integrar de 0 a 1. Entonces, vamos sustituyendo. ¿Y quién es? Y es 4t. De x, ¿qué sería? Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de x? De x es igual a de t, ¿verdad? De x es igual, aquí la derivada respecto a t quedaría 0 y de t.
La derivada de y va a ser 4 de t. Y la derivada de z va a ser igual a 5 de t. Entonces aquí vamos sustituyendo. La z es 5t y la de y sería 4 de t. La x es igual a 2 más t y la de z sería 5 de t. Haciendo esta distribución, ¿verdad? Ahí 4t más 5t por 4, que es 20t, más 5 por 2, 10, y 5 por t, 5t, me va a quedar esta función lineal, fácil de integrar, y esa es la que nosotros tenemos que evaluar entre 0 y 1, obteniendo como resultado 24.5. Similar a como hicimos o análogamente a como se hizo la parametrización de la curva C1, haríamos la parametrización de la curva C2, colocando aquí como R0. Vean muy bien la orientación también, vean que esta línea va desde este valor, 3, 4, desde este punto 345 a 340. Entonces, por eso es que tomo a 345 como R0 y a 340 lo tomamos como R1. De esa parametrización obtenemos que la componente en X me da 3, la componente en Y va a ser 4 y la componente en Z va a ser 5 menos 5t. Claramente en X y Y, vean que es constante, no varía nunca en X y Y, es Z el que está variando, porque es un segmento que cae perpendicular sobre el plano XY. ¿Qué sería de X? ¿Verdad? De X sería la derivada de esto respecto a T, que es 0. ¿Qué sería de Y? La derivada de la constante, que es 0. ¿Y qué sería de Z? De Z es igual a menos 5 de T. Ahí vemos cómo entonces la componente o la integral en línea respecto al aporte en X y en 0 se anula y solo me va a quedar la parte del X de Z, porque de Z es el único que no es nulo. Z me va a quedar menos 5 de T. ¿Y X quién era? X era igual a 3. Entonces se reduce a la integral en línea de 0 a 1, de 3 por 5, de 3 por menos 5, que sería menos 15 de T. Como es de 0 a 1, pues nos queda menos 15. Sumando las dos integrales, en este caso 24.5 menos 15, nos va a quedar 9.5. Una de las aplicaciones más importantes de esto de la integral de línea en campos vectoriales, por ejemplo, es la del trabajo. Se tiene que el trabajo realizado por una fuerza F al mover una partícula del punto A hasta B, de un valor A hasta B de en X, por ejemplo, está dado por W igual la integral de AB de F de X de X. Esto sería en el plano, ¿verdad? Posteriormente, también en el espacio, nosotros tenemos que la fuerza efectuada por la fuerza constante F que se le aplica a un objeto para moverlo de un punto P a un punto Q, lo podemos expresar como W igual el producto punto de dos vectores o dos campos vectoriales, uno que sería la fuerza y otro que sería D, al cual vamos a llamar vector de desplazamiento de P a Q. T sería el vector de desplazamiento de T a Q. Recuerden que la F es un campo vectorial, o sea que tiene componentes X, Y y Z. Eventualmente uno lo escribimos como PI más QJ más RK. P es el aporte en X, Q el aporte en Y R el aporte en el eje Z, ¿verdad? Esto es un campo vectorial continuo. Supongamos el campo vectorial gravitacional que habíamos visto antes, que se comportaba como un campo vectorial, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es calcular el trabajo que esta fuerza aplica a una partícula al moverla a lo largo de una curva C. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, uno podría pensar en hacer una partición, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Digo, a esta parte no le den tanta importancia, nos interesa al final la fórmula final. Pero nada más para que vean por qué es que aparece la integral, ¿verdad? La integral aparece porque yo hago una división
en subintervalos de toda la trayectoria. Y me centro en un punto específico x y asterisco, y asterisco, z y asterisco. Y ahí tengo una fuerza aplicada sobre ese punto. Para sustituir el vector de desplazamiento, nosotros lo vamos a hacer con un vector t, que es el vector t me marca la dirección en la cual estoy moviendo el objeto, y f me marca la dirección en la cual se mueve la fuerza, ¿verdad? Yo voy aplicando una fuerza aquí al objeto y lo voy moviendo con esa fuerza. Esa fuerza me va a ir levantando el objeto aquí y me va a ir haciendo que tenga esa o que haga ese recorrido. ¿Por qué me lo va a ir levantando y me lo va moviendo? Porque la fuerza tiene una dirección en X, una dirección en Y y una dirección en Z, que está aportando P, Q y R, ¿verdad? Pero nosotros lo que necesitamos saber es en qué dirección se mueve esa fuerza. Entonces usamos el vector t, que es el vector trayectoria, pero lo vamos a considerar ese t como un vector unitario tangente. ¿Cómo vamos a terminar ese t? Lo que vamos a hacer es calcular un vector unitario tangente a la curva C en el punto en cuestión. En este caso el punto X y asterisco, Y asterisco y Z y asterisco. ¿Dónde aparece la sumatoria? De que ese trabajo yo lo tengo que hacer sobre cada uno de los subintervalos. Y entonces la sumatoria de todos esos sería el aporte o el trabajo. Al aparecer la sumatoria, inmediatamente nosotros la asociamos con integral. Para pasarlo del discreto, que es sobre los subintervalos, allá al continuo, que sería desde P0, P1, automáticamente sustituimos esa sumatoria por la integral. Y entonces nos aparece la fórmula 12, que es la fórmula que a ustedes les interesa y a nosotros nos va a interesar para los ejercicios. La fórmula 12 dice que el trabajo W, vamos a ver, sí, el trabajo W aplicado por la fuerza para mover un objeto desde P hasta Q, o aplicado sobre una partícula, se mueve desde P hasta P0 hasta Pn, ¿verdad? Está dado por la integral sobre la curva del producto punto entre el campo vectorial F, que es el campo vectorial de la fuerza, multiplicado por T, que es la trayectoria, que sería un vector tangente unitario a la curva, en cualquier punto de la curva. Esto se abrevia como la integral de F por T, ds. Ojo que aquí es ds. Y recuerden que nosotros ds lo teníamos que sustituir siempre por aquella raíz cuadrada de la componente x derivada respecto a t al cuadrado, a la componente y derivada respecto a t al cuadrado, y la componente z derivada respecto a t al cuadrado también, para que aparezca el de t. Pero también vimos, bueno, en este caso t no solamente es un vector de trayectoria, sino que además es un vector tangente unitario. Entonces ahorita vamos a ver cómo calculamos ese vector tangente unitario a la curva. Bueno, recuerden que el vector tangente a la curva en cualquier punto estaba dado por la derivada de r de t. Entonces sería r' de t. Y para hacerlo unitario había que dividirlo entre su norma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esas sustituciones. Si la curva r, si la curva está por, la curva vectorial está por rt, que es xti más ytj más ztj, ¿verdad? Entonces el vector tangente unitario que nosotros vamos a utilizar va a ser la derivada de r, que es el vector tangente a la curva en cualquier punto t, pero lo voy a dividir entre su norma para que sea tangente unitario. Entonces vean que este f por t nos va a quedar f evaluado en rt por t, que ¿quién sería t? El candidato va a ser r' de t entre la norma de r' de t. Y ahora hay que sustituir nuestro ds. Nuestro ds también lo podíamos escribir, habíamos visto, como la norma de r' de t. ¿Por qué? Porque la norma que era la raíz cuadrada de cada una de las componentes de rt elevadas al cuadrado. Entonces, ven que aquí me queda r' de t. Se puede simplificar, la norma, perdón, de r' de t, que se puede simplificar con esta que está aquí abajo. Y entonces nos queda simplemente que el trabajo sería la integral de t hasta b del campo vectorial evaluado en rt, o del campo de la fuerza evaluado en rt, por r' de t de t. Y eso caemos entonces a la definición 13. Sea f un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C,
dada por la función vectorial r de t con t que varía entre a y b. Entonces la integral de línea de f a lo largo de c está dada por la integral sobre c de f de r, de r indica que es sobre la curva c, sería la integral de AB de f evaluado en r de t, punto, porque estos son campos vectoriales, recuerden, entonces aquí lo que aplicamos es el producto punto, esto es un vector, este es otro vector, entonces aquí hay un producto punto, con r' de t, dt, más abreviado, f por t, producto, la integral de línea, o la integral sobre c, sobre la curva c, de f.t, ds, eso sí, ¿verdad? Porque quité el r' de t de t, entonces aquí sería un ds. Vamos a aplicar eso para el siguiente ejemplo. Aquí está la gráfica muy bonita en la figura 12. Aquí vemos la trayectoria que nosotros queremos seguir desde el punto 0,1 hasta 1,0 y vemos cómo se comporta la fuerza, cómo se comporta el campo vectorial de fuerza sobre el objeto que se va a mover aquí sobre esta curva. Entonces dice, determina el trabajo efectuado por el campo de fuerza x a la 2i más xyj, que está en R2, por eso el dibujo está en R2, cuando mueve una partícula a lo largo del cuarto de círculo r de t igual a cos de t y más el de tj en el caso de t que varía entre 0 y pi medios, ¿verdad? Aquí está el cuarto de circunferencia porque t varía entre 0 y pi medios. Y recuerden que la forma de dar parametrizada a una circunferencia sería la componente x es igual a cos de t, bueno, r cos de t, pero en este caso el radio vale 1. R cos de t, que sería 1 cos de t, y la componente y sería r sen de t. En este caso r vale 1, entonces sería 1 sen de t. Entonces, puesto que ya tengo el valor de x y de y en términos de t, evalúo f, evalúo el campo de fuerza, o el campo de fuerza f lo evalúo en r de t. Entonces me va a quedar la x al cuadrado, sería coseno al cuadrado, menos x por y. Entonces me va a quedar menos cos por sen j. ¿Cuánto es la derivada de r de t? La derivada de r de t sería la derivada del coseno, que es menos seno, y que sería la por t en i, más la derivada del seno, que sería coseno de tj. Por lo tanto, el trabajo estaría dado por la integral sobre c de f punto de r. La curva c se mueve de 0 a pi medios, ya lo vimos, ¿verdad? Evaluamos f en r de t, que ya lo tenemos por aquí, y hacemos el producto punto con r', que ya lo tenemos por aquí. Entonces este producto punto, recuerden que es componente a componente, que vamos a, la multiplicación que vamos a realizar. Entonces nos queda más o menos de la siguiente forma. Recuerden que este producto punto que está aquí es el producto punto de coseno cuadrado de t, menos coseno de t, sen de t, esto multiplicado por r', pero r' es menos sen de t, cos de t. Entonces hay que multiplicar coseno al cuadrado por menos seno al cuadrado, por menos seno, perdón, cos cuadrado por menos seno. Entonces nos queda menos sen de t cos cuadrado. Y también tengo que multiplicar menos cos de t, sen de t por cos de t, que me va a quedar otra vez menos sen de t cos cuadrado de t. Y por eso es que se suman, y me queda menos 2 cos cuadrado de t sen de t. Y entonces esto es lo que voy a integrar. Aquí esto es fácil de integrar porque si nosotros agarramos u igual cos de t, ¿verdad? Vean que la derivada de esto va a ser menos sen de t, Entonces paso este menos para allá, entonces menos de u se sustituye por sen de t dt, que lo tengo aquí, ¿verdad? El sen de t dt lo tengo aquí. Y entonces aquí lo que nos va a quedar es este menos del du, que se simplifica con este menos que tiene el 2, y aquí en lugar de coseno nos va a quedar un u al cuadrado. Entonces sería la integral de 2u. La integral de 2u sería u a la 2 entre 2, se simplifica el 2, y me queda simplemente
no, perdón, era u cuadrado, entonces sería u a la 3 entre 3. Entonces me queda 2 tercios de u a la 3, que es coseno de t a la 3, evaluado entre 0 y 2pi, y eso nos da como resultado menos 2 tercios. Menos 2 tercios. La misma observación que hicimos antes, si nosotros hacemos un cambio en la dirección, si nosotros invertimos la dirección en la cual movemos el objeto, recuerden que las integrales no cambian, bueno, no cambia la magnitud, lo que cambia es la dirección. Entonces, la única diferencia entre la integral de menos c, que sería la dirección contraria de c, con respecto a la curva, la integral sobre c, es el cambio en la dirección. Entonces, eso lo indicamos con un menos aquí adelante. Lo que nos va a cambiar es un menos ahí adelante. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo 8 dice, evalúe la integral sobre c de f de r. Con f, este campo vectorial que ya ahora sí está en R3, ¿verdad? En el espacio, y está definido por estas dos curvas que tenemos aquí, que sería esta línea recta, y tenemos esta otra curva que está, bueno, no, en realidad es una única curva, y lo que he venido aquí son el campo vectorial en el punto específico, perdón, es esta curva que está acá. Entonces dice, evalúe la integral sobre c de f por dr, donde f sería la fuerza que tiene el siguiente efecto en x por y en la componente x, y por z en la componente y z por x en la componente z. C es la cúbica torcida definida de la siguiente forma. X igual a t, vean que ya me dan esta curva definida en forma paramétrica. X igual a t, y igual a t2 y z igual a t a la 3. Con t que varía entre 0 y 1. Entonces nosotros vamos a hacer los cálculos que ocupamos, ¿verdad? Tenemos definida muy claramente quién es R, porque ya tengo la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, que me la dan aquí. Calculo la primera derivada, que la voy a ocupar. La derivada de t sería 1, la derivada de t a la 2 sería 2t, y la derivada de t a la 3 sería 3t a la 2. Esta es R'. Y también tengo que evaluar f en R, ¿verdad? Evaluando f en R, entonces vean que aquí tengo que multiplicar x por y. Me queda t por t a la 2, que sería t a la 3. En esta tengo que multiplicar y por z, cuando y vale t a la 2 y z vale t a la 3. Entonces me va a quedar t a la 5. Y por último, tengo que calcular zx. ¿Quién es zx? Z vale t a la 3, x vale t, me queda t a la 4. T a la 4. Entonces esta sería f evaluada en RT. Recuerden que t varía entre 0 y 1. Entonces tenemos que la integral de f de r va a ser igual a la integral de 0 a 1 de f evaluado en r punto r' de t. Entonces f evaluado en r de t ya vimos que era igual. Ahora voy a hacer el producto punto tal vez por acá para que lo vean una vez. Que sería f multiplicado por r de t. Perdón, f evaluado en r de t, producto punto r' de t. Sería t a la 3, vector t a la 3, t a la 5, t a la 4. Eso sería f evaluado en rt. Producto punto con r'. R' es 1, porque solo está la i, 2t y 3t a la 2. Entonces, nótese que aquí nos va a quedar t a la 3, t a la 3, más t a la 5 por 2t, me queda más 2t a la 6, y t a la 4 multiplicado por 3t a la 2, que me queda 3t a la 6. Entonces, más 3t a la 6. Entonces, vean que aquí podemos sumar el 2t a la 6 más 3t a la 6, y por eso aquí nos queda 5t a la 6. Y el t a la 3 queda solito. La integral de esta, pues, es la integral de un polinomio, t a la 4 entre 4 más t a la 7 entre 7, y aquí multiplicado por 5, y esto hay que evaluarlo entre 0 y 1, y eso nos va a quedar 27 sobre 28, sería el valor de esa integral de línea.
Una observación final, ¿verdad? Que es en el caso de que nuestro campo vectorial f esté definido en forma de componentes, ¿verdad? En el caso de que está definido en forma de componentes sería el aporte en x, aporte en y, aporte en z. Si nosotros sustituimos la integral en línea de f de r, nos va a quedar que f evaluado en r de t sería aquí los diferentes aportes que tenemos en x sería p, en y sería q, en z sería r, multiplicado por r', que sería x' de t, y' de t, z' de t. Entonces este producto punto sería p evaluado en x, y, z, obviamente parametrizado, multiplicado por x' de t. Después el q evaluado en la curva parametrizada, multiplicada por el y' de t, y después r evaluada en la curva parametrizada por z' de t. Entonces, en lugar de calcular la integral anterior, pues calcularíamos esta en el caso de que tengamos los aportes. Evaluamos cada uno de los aportes de f, sería el aporte en x, lo evaluamos en rt, q lo evaluamos en rt y z lo evaluamos en rt, y lo distribuimos ahí por el que corresponde. En este caso, la integral de línea de f de r la podemos ver como la integral de línea de p de x más q de y más r de z. Eso sí, f estaría dada en forma de componentes. Con esto terminamos esta primera parte de la integral de línea. Sugeridos empezar con los ejercicios que va a aparecer en la lista correspondiente. Muchísimas gracias.